Tranquilos, será algo temporal y transitorio. Hola inversores, soy Pablo Nogales y sí, esto es lo que nos dejó caer Christine Lagarde a todos los europeos a principios de este verano. Tras pasarnos una década escuchando el famoso discurso de que la inflación ideal es del 2%, ahora resulta que tenemos que normalizar el hecho de tener inflaciones superiores a esta cantidad. Los burócratas del BCE ya han ido allanando el camino y dejando la puerta abierta a periodos donde mayores tasas inflacionarias no sean vistas como un problema grave. Eso sí, usando siempre palabras muy sutiles como la tan mencionada últimamente de forma transitoria. Tal y como ocurrió con Nixon y el patrón oro, una medida transitoria puede acabar convirtiéndose en una nueva normalidad. ¿Por qué digo esto? Pues porque el tiempo va pasando y la inflación, en lugar de normalizarse o mantenerse a unos niveles medianamente razonables, no para de aumentar mes tras mes. Los últimos resultados de inflación anual publicados por Eurostat nos mandan a unas cifras medias del 3%. Pero ojo, porque la partida de energía supera el 15%. ¿Qué se esconden detrás de estas cifras? ¿Cuáles podrían ser los siguientes movimientos del BCE? Y lo más importante, ¿cómo podemos protegernos de esta situación? ¡Empecemos! El pasado 31 de agosto se presentaron unos resultados de inflación que deberían empezar a preocupar a más de un político del Banco Central Europeo. Prácticamente durante todo este año el alza de precios no ha parado. En esta ocasión se esperaban unos resultados medios del 2,7%, pero al final han sido del 3%. Y ojo, porque esto es un 50% más de la famosa frontera que hasta hace pocos meses tenía como objetivo el BCE. Pero claro, como ahora parece que todo vale, pues nada. Sin duda, la partida más disparada dentro de la cesta de productos es la energía, que sigue batiendo máximos cada mes. En esta ocasión llegamos a una inflación anual del 15,4%, seguido de los bienes industriales que también han sufrido un fuerte repunte respecto a los últimos datos de julio, pasando de un 0,7 a un 2,7%. Los productos alimentarios, alcohol y tabaco, junto con los servicios, a pesar de no sorprender tanto, muestran la misma tendencia alcista, superando los valores registrados el mes anterior. En esta otra gráfica podemos ver cómo va evolucionando la inflación por los diferentes países a lo largo de los meses. Se aprecia la gran diferencia entre agosto de 2020 y 2021. Que sí, que claramente veníamos de una economía totalmente parada. Pero ¿hasta cuándo van a permitir que siga esto? Si nos fijamos bien, casi todos los países superan con creces esa frontera del 2%. Si esa cifra del 2% ya me parecía un valor que no seguía ningún tipo de criterio, ¿por qué un 2? ¿Por qué no establecer un 1 o un 3? ¿Por qué normalizar la inflación? ¿Acaso no puede haber crecimiento económico sin pérdida de poder adquisitivo? Si nos fijamos en el precio de la vivienda, también vemos este mismo comportamiento alcista de los precios, sobre todo si lo comparamos con la evolución de las rentas vía alquiler en Europa. Sin duda, desde el 2013 al 2015 fueron unos buenísimos momentos para comprar. Pero ¿consideráis que ahora, en 2021, es un buen momento? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. El IPC y el precio de la vivienda nos dan una guía de lo que estamos experimentando ahora mismo, pero lo que realmente nos ayuda a poder pronosticar lo que podría venir en los próximos meses es el índice de precios del productor, que básicamente ha alcanzado magnitudes no vistas desde principios de los años 80. Esta alza de doble dígito que están sufriendo los productores es en parte debido al incremento de las materias primas y a los costes del transporte. Tened muy claro que acabarán trasladando esos sobrecostes a los consumidores finales, o sea, a todos nosotros. Antes de pasar a ver algunos ETFs para protegernos de este panorama inflacionario, creo que es interesante que nos paremos a reflexionar un poco sobre todo esto que está ocurriendo en Europa. Bueno, digo Europa porque a pesar de que el resto de los bancos centrales lo están haciendo bastante mal, el BCE es un experimento con 2 décadas de vida y que tiene que satisfacer las necesidades de varios países, los cuales tienen intereses totalmente distintos a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la Fed.
Hoy en día el problema de la política monetaria europea no está tanto en si supera o no esa cifra del 2%, sino que los actuales dirigentes del Banco Central no han concretado absolutamente nada acerca de esas posibles desviaciones. Esta continua ambigüedad en las declaraciones me recuerdan a la famosa frase del anterior presidente Mario Draghi, cuando decía: haré todo lo necesario para que la economía se recupere. Pero ¿a qué precio? ¿A base de expandir de manera continuada el balance? ¿A costa de financiar ilimitadamente a gobiernos que no son responsables de sus economías? ¿A socializar entre todos los ciudadanos europeos la mala gestión de algunos políticos? ¿Eso es hacer todo lo necesario para que una economía se recupere? ¿En serio? No nos engañemos, los que mandan en los bancos centrales hace mucho tiempo que dejaron de preocuparse de la economía real para convertirse en una especie de autoproclamados dioses, que creen que pueden jugar con las variables monetarias y conseguir así el bienestar absoluto y pleno empleo. El Banco Central se ha convertido en un instrumento político, dejando completamente fuera de sus objetivos el preocuparse por cuidar los activos que incorporan a su balance. Si no fuese porque están deseando que desaparezca el efectivo de las calles, es altamente probable que en poco tiempo viésemos estos billetes en circulación, sobre todo teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo que hemos estado sufriendo todos estos años. Bueno, una vez hecho el desahogo rutinario, pasemos a ver 3 ETFs físicos de acumulación y, ojo, de operativa gratuita que creo que nos pueden beneficiar en este entorno de incremento de precios. Además, estáis de suerte porque DeGiro este mes va a seguir devolviendo hasta 50 euros de comisiones a las personas que se creen una cuenta con el enlace de la descripción. Bueno, el primer ETF que os traigo es este, que nos da exposición a las materias primas energéticas que mayor alza han experimentado este año, el gas y el petróleo, invirtiendo tanto en la parte de exploración como en la parte de producción. Sus comisiones son de 0,55% y tiene un total de 52 posiciones, siendo las 10 primeras posiciones esta que veis en pantalla. Este ETF me gusta mucho, sobre todo de cara al invierno, ya que el gas está totalmente disparado y nos acercamos a la época del año donde la demanda alcanza su máximo anual. El segundo ETF nos da exposición al metal precioso que tanto ha caído en desgracia este año. Sí, al oro, pero no directamente, sino vía productores y empresas de royalties. Este ETF tiene unas comisiones totales de 0,55% y en pantalla podéis ver las 10 principales posiciones, que sin duda son las empresas más importantes del sector. Es probable que cuando llegue el invierno económico y el miedo generalizado podremos ver alzas considerables en el precio del oro y con este ETF incluso podríamos experimentar una mayor rentabilidad que invirtiendo directamente en el propio metal. El tercer ETF creo que os puede sorprender bastante, ya que se sale un poco de lo establecido y no es nada comentado en las redes. Me estoy refiriendo a este Amundi, que invierte en Europa del Este, concretamente en Polonia, Hungría y República Checa. 3 países que a nivel político lo están haciendo muy bien y además están atrayendo talento y creciendo a unos ritmos brutales. Probablemente nos superen en breves en PIB per cápita si es que no lo están haciendo ya. Además son países donde tienen claro qué tipo de ideología política no quieren y en fin, que es un sitio donde veo muchísimo potencial. Su TER es de 0,20%, solo invierte en las 20 principales posiciones de estos países y el resto de información la podéis ver en pantalla. Si estáis interesados en alguno de estos ETFs, recordad que con el enlace de la descripción os devolverán hasta 50 euros que os gastéis en comisiones con DeGiro. Si queréis ver otros ETFs que también os pueden ayudar a batir la inflación y aprovechar esta subida del índice de precios, creo que os gustará esta lista de fondos cotizados inmobiliarios vía REITs. Si por el contrario estás empezando, te recomiendo mi curso gratuito de experto en inversión pasiva, para que vayas aprendiendo las bases de la inversión a largo plazo. ¡Adiós!